En este cuarto ciclo de conferencias, Alcoy Mirando al Futuro, que están organizadas por el acuerdo de colaboración entre el Círculo Industrial de Alcoy, la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy, la Cámara de Comercio de Alcoy, la Asociación Alcoy Industrial y la Caixa Popular. Además, colaboran los siguientes medios de comunicación: el periódico El Nostre, Radio Alcoy y el digital Alicante Plaza. En esta conferencia se va a desarrollar un tema muy interesante: la inteligencia artificial humanizada. Paso a presentarles a los componentes de la mesa. El moderador y coordinador de esta conferencia, el socio del Círculo Industrial, don Rafael Valls Buitrago. Buenas tardes, Rafael. Y para esta conferencia tenemos el honor de contar con la presencia del doctor don Ángel Juan Pérez. De su extenso currículo destaco lo siguiente: doctor y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia. Ha realizado estancias pre- y postdoctorales en instituciones internacionales como la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la Universidad de Georgia Tech, la University College de Dublín, la Universidad Técnica de Dortmund, etc. Catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy. Catedrático en la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido profesor distinguido en Eucen Business School. Es cofundador de la Decisión Sciency Alliance y además de la startup tecnológica Ixo Analytics. También es investigador senior de la Red Valenciana de Inteligencia Artificial Valgray y forma parte de los consejos editoriales de varias revistas internacionales. Su investigación se centra en la aplicación de la analítica de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en ámbitos como el transporte, la logística, la producción, los seguros y los sistemas de salud. Ha publicado más de 400 artículos indexados. Ha dirigido más de 50 proyectos de I+D y ha supervisado 20 tesis doctorales. Al conferenciante deseo transmitirle nuestro agradecimiento por la disponibilidad que ha mostrado para impartir esta conferencia, que esperamos sea del interés de todos ustedes. Cedo la palabra a don Rafael Valls para que introduzca la conferencia. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Por mi parte, muchísimas gracias. Pues como yo siempre digo antes de mis intervenciones, si ustedes no asisten, todo esto carecería absolutamente de sentido. En mi calidad de moderador y organizador de las conferencias de Alcoy Mirando al Futuro, así como también en mi calidad de delegado del Círculo Industrial, he lanzado invitaciones a las siguientes personas y entidades: autoridades civiles y militares, ayuntamientos de la comarca, asociaciones de todo tipo e índole, institutos y universidades. A todos los que hayan venido en representación de estas entidades, bienvenidos. También quiero recordar y agradecer, por supuesto, la asistencia de los alumnos de la UPV de Alcoy, que generalmente los suelen acompañar. Yo sé que al final se ponen por el final, los veo por aquí, pero bueno, recordarles que tienen que firmar una hoja en la que consta la hora de entrada y salida, y esa hoja después se me entregará y yo la haré llegar a la universidad para la debida gestión de los créditos. Esto es en cuanto a los alumnos de la UPV. Todas las conferencias de Alcoy Mirando al Futuro quedan grabadas y después son colgadas en la web tanto del Círculo Industrial como de todas las empresas que son patrocinadores y colaboradores de la organización Alcoy Mirando al Futuro y que ya han sido debidamente expuestas en la presentación de nuestro presidente, don Indalecio Carbonell.
Bueno, pues dicho esto, ahora tenemos que disfrutar de una eminencia como la que... Eminencia, es que tengo que hacer un stop aquí, ¿no? Una eminencia. Lo que pasa es que seguramente las personas que son eminencias, oye, a mí eso no me gusta, pero es que son, ¿no? Y entonces está considerado como uno de los mejores investigadores del mundo, y esto lo tenemos aquí ahora, en el ciclo industrial. El ciclo industrial, yo realmente ya no sé al final dónde está el techo de las personas que nosotros traemos. Es realmente muy gratificante el poder ver la sala llena, porque lo que hoy vamos aquí a escuchar es algo a lo que todo el mundo sabe y nadie sabe, y todo el mundo le tiene miedo, pero no tenemos por qué tenerle miedo, porque al final la inteligencia artificial, al igual que la revolución industrial, que el Internet, que los teléfonos móviles, pues bueno, es algo que sí que es verdad que parece ser que vienen a sustituirnos, a echarnos del trabajo. Todo esto realmente se tendrá que ver poco a poco, y nadie mejor que el ponente que tenemos hoy para que nos vaya despejando las dudas. Cuando finalice la intervención del doctor Ángel, habrá un turno de preguntas y después volveré a dirigirme a ustedes para finalizar el acto. Así que por mi parte también he terminado, agradecer su presencia y pasarle la palabra al doctor Ángel para que exponga su ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, al presidente del Círculo por invitarme, y al señor Valls, que muy amablemente ha estado guiándome durante estos meses para concretar un poco la ponencia de hoy. También quiero agradecer a la Politécnica de Valencia, al Campus de Alcoi, el director Pau Bernabó, que está por aquí, que lo he visto antes, y a Javier Silvestre, que es un excelente director de investigación del campus, pues su presencia aquí y todo el apoyo que nos han dado. Hace 4 años que me vine al campus de Alcoi, a la UPV, un poco convencido por Elena Pérez, que me sedujo un poco con la idea de venir aquí a Alcoi, y dije que sí, y luego pues aquí llegamos, ¿no? Aquí estamos. Y nada, pues vamos a intentar decir algunas palabras o explicar un poco qué es eso de la inteligencia artificial, especialmente desde la perspectiva humana. No será una charla técnica, porque no es el objetivo de esta sesión, dar una charla técnica, pero sí que intentaré dar algunas ideas que pueden ser útiles o que pueden ser interesantes a la hora de entender este mundo de la inteligencia artificial. Entonces, mi charla constará de 5 partes, de hecho. Hablaré un poco sobre la inteligencia artificial humanizada, explicaré algunos casos de uso de la vida cotidiana. Discutiremos un poco las oportunidades y retos de esta inteligencia artificial humanizada. Luego, si me da tiempo, hablaré un poquitín sobre la inteligencia artificial en el campus de Alcoi, qué es lo que estamos haciendo desde el campus para potenciar la inteligencia artificial, y creo que son muchas las cosas que estamos haciendo y es bueno que se conozca. Y finalmente, pues algunas conclusiones y poco más, ¿vale? Entonces, eso de la inteligencia artificial humanizada, ¿eso qué es? ¿No? Pues es un mundo por descubrir, es una galaxia, ¿vale? Quien dice que sepa, yo agradezco al señor Valls sus palabras por que estaba diciendo, y experto mundial y tal, pero realmente quien crea que sepa algo de inteligencia artificial es que no sabe nada, porque realmente es una galaxia por descubrir, es un ámbito nuevo, bueno, no tan nuevo, pero la revolución ha venido ahora, es un ámbito que está emergiendo, es un ámbito que está en continuo cambio, y realmente es un mundo, es un universo por descubrir y por trabajar. Lo que nosotros conocemos ahora es un poco el principio de este bebé, de esta criatura, pero esa criatura va a evolucionar rápidamente y va a crecer mucho, mucho, ¿vale? Entonces, antes estaba comentando con el presidente y con Rafael también, pues que la inteligencia artificial, de hecho, es una nueva revolución industrial, y lo es, ¿no? En la historia de la humanidad hemos tenido muchas evoluciones, desde la invención de la escritura, que revolucionó o que dio paso a la historia tal como se conoce. La imprenta también fue una revolución porque nos permitía transmitir el conocimiento de una manera mucho más global. La revolución industrial con las máquinas de vapor, evidentemente, también cambió el mundo. La electricidad, los microchips, los computadores, Internet, y ahora la inteligencia artificial. Nadie se pensaba que Internet iba a ser tan importante quizá en el año 90, 91, 92, y fíjate, ahora Internet, todo el mundo vive de Internet, ¿no? Pues la inteligencia artificial es un poco así. La
La inteligencia artificial es un tsunami, es decir, es algo que es una ola gigantesca que nos va a arrasar. Entonces, más vale que estemos preparados, porque nos guste o no, está ahí y nos va a arrasar. Así que el tsunami no se elige, está ahí y hay que prepararse para de alguna manera, adaptar nuestro estilo de vida, adaptar nuestra manera de formar o de formarnos, adaptar nuestras empresas, sobre todo las empresas, adaptar también la administración pública a este nuevo tsunami que es la inteligencia artificial, como en su día lo fue la electricidad o lo fueron los computadores, ¿no? Si aquellos que hayáis visto las películas estas de Marvel, tengo por ahí creo que a mi sobrino, que seguro que la ha visto, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, tenéis ahí en la película de Marvel sale, ¿no? Jarvis, que es el personaje que hace de inteligencia artificial, y cómo es, de alguna manera, el auxiliar, el ayudante, el colaborador del personaje ¿no? El que hace de Iron Man, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial queremos verla así, es nuestro copiloto, es nuestro ayudante, es nuestro auxiliar, y así debe ser. O sea, la inteligencia artificial no viene a sustituir al humano, viene a complementar nuestra capacidad de hacer cosas, nuestra capacidad de, digamos, desarrollar trabajos y hacerlos de una manera más eficiente y mejor. Todo lo que es la inteligencia artificial se basa en los datos. Al final de todo están los datos y otra cosa que luego comentaré. La primera son los datos, la base de la inteligencia artificial, una de las bases son los datos. El humano, como humanos vemos los datos, estamos acostumbrados a verlos como ficheros de Excel seguramente, o como datos gráficos, ficheros de Excel, datos en una base de datos, etc. Las máquinas lo ven de una manera diferente. Las máquinas ven los datos de esta forma. Los ven como ceros y unos. Y la ventaja que tienen las máquinas es que son capaces de procesar, van a la velocidad de la luz, con lo cual son capaces de procesar muy rápidamente un gran conjunto de datos que los humanos no podemos hacer. ¿Vale? Entonces, el hecho de que las máquinas sean capaces de procesar datos de forma muy rápida, ceros y uno de forma muy rápida, es lo que nos permite hacer cosas maravillosas hoy en día que antes ni siquiera eran imaginables, ¿no? Aquí tenéis una fotografía del Barcelona Mare Nostrum, del supercomputador que hay en Barcelona. Es un sitio que he visitado varias veces porque he estado ahí muchos años. Y este ordenador está en la Politécnica de Cataluña, pero está dentro de una especie de iglesia y es precioso porque tienes el entorno de la iglesia esta y dentro digamos, contrasta la modernidad del supercomputador con la historia que tiene esa iglesia, ¿no? Entonces, este supercomputador es uno de los mayores de Europa y tiene una capacidad para procesar datos bastante alta, pero no es el más potente del mundo. En el mundo hay supercomputadores muy potentes, más grandes que este, más potentes que este, y generalmente están en Estados Unidos o están en Japón o están en China, ¿vale? Hoy tenemos aquí con nosotros un par de amigas chinas, Wen, Yang, how are you? Que, pues bueno, han venido aquí a la UPV de Alcoy a hacer el doctorado y es un placer tenerlas aquí. Creo que no entienden nada de lo que digo, porque no saben español, pero son maravillosas, ¿vale? Y bueno, los computadores han llegado hasta tal punto de que la analítica, o sea, toda la necesidad de analizar datos ha llegado hasta tal punto de que actualmente estamos construyendo granjas de ordenadores, es decir, lo que se llaman centros de computación o centros de datos. Y los escucháis porque cada 2 por 3 están en las noticias, cada vez hay más de estos. Y para lo que es la inteligencia artificial, quizá de las mayores problemáticas, que luego lo comentaremos si da tiempo con más calma, pero de las mayores problemáticas que yo le veo a la inteligencia artificial es el consumo desmesurado de energía que necesita. Luego lo comentaremos con más calma. ¿Vale? Hemos dicho que los datos son la base, una de las bases de la inteligencia artificial, pero hay otra. La otra base son los algoritmos. ¿Vale? Los algoritmos, ¿qué es eso? Todo el mundo hemos escuchado la palabra algoritmos seguramente, pero muchas veces no sabemos a qué se refiere eso, ¿no? Los algoritmos simplemente son estructuras lógicas, matemático-lógicas, que te dicen o te determinan cómo tiene que procesar la máquina esos datos o cómo tenemos que procesar esos datos, ¿vale? La forma estándar de un algoritmo, los doctorandos, la gente, los investigadores que tenemos aquí, que hay varios, están acostumbradísimos a trabajar con este tipo de pseudocódigos, de estructuras de datos que son bastante complejas, ¿vale? Pero para nosotros lo que tenemos que entender es que los algoritmos simplemente son instrucciones secuenciales que le damos al computador para que haga su trabajo de la mejor manera posible. Evidentemente, todos estos algoritmos están basados, tienen mucha matemática detrás. De hecho, casi toda la gente que desarrolla algoritmos son matemáticos, como Mark, etcétera, o son informáticos, o son computer scientists, o son data scientists, que hay ahora muchos también, ¿vale? Y todos son bienvenidos.
Pero hay mucha matemática detrás, hay mucho, digamos, concepto matemático y también hay mucha parte de programación. Es decir, para desarrollar algoritmos necesitas tener un conocimiento matemático, una base matemática, pero también necesitas tener, digamos, tu componente de informática, de programación, de desarrollo de algoritmos con ordenadores. Tuve la curiosidad de preguntarle a ChatGPT, que supongo que conocéis todos, porque claro, lo de algoritmos supongo que os parece un poco, bueno, estos son los raros estos de los informáticos y los matemáticos que hacen ahí algoritmos y tal, y nosotros eso realmente nunca lo utilizamos, ¿verdad? Pues no, estáis equivocados completamente, porque tuve la curiosidad de preguntarle a ChatGPT, oiga, pero ¿cuántos algoritmos trabajamos en nuestro día a día? O sea, por ejemplo, una aplicación como WhatsApp, ¿cuántos algoritmos utiliza? Cuando yo mando un WhatsApp a otro, ¿cuántos algoritmos estoy utilizando? Cuando yo utilizo Microsoft Office o Microsoft Windows, ¿cuántos algoritmos estoy usando? Cuando yo utilizo Teams o Google Maps, cuando busco una dirección en Google Maps o mando un email, ¿cuántos algoritmos utilizo? Entonces, en lugar de hacer yo un código para hacer el gráfico, lo que le pedí a GPT es, que es una de las cosas muy interesantes que tiene este tipo de herramientas generativas, es prodúceme un código que me genere un gráfico. O sea, yo le estoy diciendo al computador, ya no codifico, le digo al computador, genérame un código, no me generes unas palabras, genérame un código que me permita dibujar la gráfica que estoy buscando. ¿Vale? Entonces el computador, la IA generativa es capaz de generar códigos, lo cual es una maravilla, especialmente para nosotros, los que nos dedicamos a la generación de algoritmos, porque es mucho más rápido, mucho más eficiente que cualquier programador del mundo, ¿no? Entonces, sorprendentemente, bueno, no tan sorprendentemente, pero si veis una aplicación como WhatsApp, cuando tú mandas una foto por WhatsApp, estás utilizando del orden de 30, 40 algoritmos, seguramente, ¿no? Posiblemente por mandar una aplicación por WhatsApp. Cuando usas el Gmail, debe tener unos 150 algoritmos. Cuando usas Google Maps, 250 algoritmos. Cuando usas Windows, estás trabajando con 400 algoritmos. Entonces, cada día estamos trabajando con centenares de algoritmos y nosotros somos inconscientes, seguramente, de esa herramienta que estamos utilizando, ¿no? Otra de las características muy interesantes de todo este mundo es lo que llamamos los modelos digitales, los digital twins. Los modelos digitales nos permiten reproducir en un computador cualquier sistema real, desde un aeropuerto a un hospital, a una smart city, a una ciudad inteligente. Todo esto lo podemos reproducir en un computador como un modelo digital, como una copia en un computador de esa ciudad o de ese aeropuerto o de ese hospital o de esa fábrica. ¿Y por qué es importante esto? Es muy importante porque nos permite hacer pruebas con estos modelos digitales en lugar de hacer pruebas con el sistema real. Al hacer pruebas con los modelos digitales, puedo ver qué pasaría si yo cambio esto, cambio lo otro, cambio la disposición de las oficinas en el hospital o las colas, cómo eso afecta al tiempo de espera de los pacientes, cómo eso afecta, cómo hago que mi sistema sea más eficiente, ¿no? En el fondo. Entonces, los gemelos digitales también fueron están siendo una gran novedad en el mundo de la simulación y de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial todos hemos visto un montón de películas, nunca pensamos que llegaríamos ahí y estamos ahí y lo hemos pasado, ¿vale? Yo cuando veía Star Wars de pequeño nunca pensaba que habría robots que hablarían y mira, tenemos robots que hablan, ¿no? Recuerdo una serie cuando yo también era muy pequeño que era la del coche fantástico, que un señor hablaba a un coche que se conducía solo, que el coche hablaba y tú le hablabas al coche con el reloj, ¿no? Y eso decías, madre mía, esto nunca lo vamos a ver. Y yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Si no estamos viéndolo ya, estamos muy cerca, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado tan rápido en los últimos años que no sabemos dónde va a llegar. La verdad es que no tenemos ni idea de cuál es el límite, porque yo creo que no tiene límites, ¿no? Quizá, personalmente, cuando realmente desnoté que esto iba en serio, fue en el año 97, cuando ocurrió una cosa que para mí era impensable, que es que Deep Blue, un computador, batió al mejor jugador de ajedrez del mundo en ese momento y seguramente de la historia, que es Garry Kasparov. ¿Vale? Cuando Deep Blue 97 ganó Garry Kasparov, algo pasó ahí. O sea, la máquina por primera vez era más inteligente que el humano, podía batir al mejor campeón de ajedrez del mundo y eso no era algo, digamos, despreciable, fue un hecho significativo para mí y para mucha gente, porque todos sabemos lo bien que jugaba Garry Kasparov, que la máquina le pudiera ganar, eso significa que las cosas están cambiando. Y el hecho es que lo que hacen las máquinas, lo que hace la inteligencia artificial es
en el fondo es emular, simular el comportamiento de la manera de pensar de un humano. Lo que hace simplemente es reproducir el funcionamiento que tenemos en nuestro cerebro, lo digitaliza y con conexiones y con redes neuronales consigue mimetizar, consigue reproducir esa manera de pensar. La ventaja es que la máquina lo hace mucho más rápido que el humano. Y la ventaja es que la máquina puede crecer mucho más que nuestro cerebro en cuanto al número de conexiones, ¿vale? Si quisiéramos ver un poco un mapa de lo que es la inteligencia artificial, este es un mapa, es un poco complicado de entender quizá, pero básicamente la inteligencia artificial tiene como dos grandes bloques. Por una parte tenemos lo que llamamos el machine learning, que es el aprendizaje automático en castellano, y por otra parte tenemos lo que es la inteligencia artificial simbólica. Dentro del machine learning, que quizás es la más interesante para nosotros como investigadores o como profesionales del asunto, dentro de la parte de Machine Learning tenemos también diferentes áreas, ¿no? Tenemos el Reinforcement Learning, tenemos el Supervised Learning y tenemos el Unsupervised Learning, y dentro de eso es donde está el Deep Learning, que está también muy de moda, el aprendizaje profundo, y dentro de eso está herramientas como la IA generativa y entre ellas el ChatGPT o el DeepSeek chino o tantas otras herramientas fabulosas que hay hoy en día, ¿vale? Cada una de estas es un mundo en sí mismo, realmente es que es una galaxia por descubrir. E incluso los investigadores generalmente solo nos centramos en una parte de la inteligencia artificial por la cantidad de derivadas que tiene el asunto, ¿no? Pero quizá el Machine Learning es una herramienta que ha explotado en los últimos 10-15 años y por su capacidad para generar conocimiento, para analizar, sobre todo para analizar datos, ¿vale? Dentro de Machine Learning hay, como he dicho, varios, el supervisado, el no supervisado y el Reinforcement Learning. Por lo que se refiere al supervisado, es como si nosotros a la máquina lo que hacemos es que le mostramos ejemplos de soluciones o de fotografías o de lo que sea, y la máquina aprende. A partir de estos ejemplos, la máquina es capaz de aprender. Esto tiene unas aplicaciones descomunales para, por ejemplo, clasificación o para regresión. Por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con compañías de aquí de Alcoy, entre ellas, por ejemplo, Unión Alcoyana Seguros, y les ayudamos a desarrollar modelos de clasificación, modelos de predicción, para que ellos puedan conocer mejor a sus clientes, puedan conocer mejor, hacer predicciones sobre la durabilidad de los clientes en la empresa, sobre la calidad de esos clientes, sobre cómo pueden diseñar políticas personalizadas para esos clientes, ¿no? Hay otro tipo de tecnología también que se llama no supervisada. En la no supervisada es incluso más sorprendente, porque aquí nosotros no le enseñamos a la máquina aprende sola. No le tenemos que mostrar ejemplos a la máquina. La máquina es capaz de identificar patrones. Independientemente del humano, es capaz de identificar patrones en los datos. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque el humano puede trabajar con algunas cuantas variables, la máquina puede trabajar con millones de variables a la vez y no se cansa, ¿vale? Está procesando datos sin cansarse. En el aprendizaje no supervisado es la máquina la que, sin supervisión humana, sin que el humano le esté indicando cosas, es capaz de identificar patrones. Y esto sirve, por ejemplo, para hacer clusterización, para clustering o para detectar patrones anómalos. Antes hablábamos con el presidente y con Rafaela sobre el tema de la detección del fraude, cuán importante es para los bancos y para las compañías de seguro o para los propios usuarios de los emails el ser capaz de identificar spam o identificar una acción fraudulenta, ¿verdad? Pues esto es lo que hace la inteligencia artificial no supervisada, una de las miles cosas que hace. Y luego hay otra vía, que es lo que se llama el aprendizaje por refuerzo, el Reinforcement Learning. En el Reinforcement Learning, la inteligencia artificial aprende como aprendería un niño, es decir, le vamos dando recompensas, él va probando cosas y le decimos esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es como enseñar a aprender a montar en bicicleta. La diferencia es que a un niño le cuesta horrores aprender a montar en bicicleta, a algunos nos costó bastante, pero la inteligencia artificial va muy rápido, o sea, hace muchas pruebas por segundo, con lo cual aprende a jugar al ajedrez o aprende a jugar al Go o aprende a jugar a montar en bicicleta muy rápido en esta fase de prueba-error, ¿no? Las redes neuronales es un concepto también muy interesante que debéis conocer un poco, ¿no? por tener una idea de qué es esto. Las redes neuronales son conexiones sencillas, pero como tienen muchas capas de conexión, ese conjunto de capas hace que sean herramientas muy poderosas. Por ejemplo, una red neuronal puede ver una fotografía de un cerebro humano, identificar si ese cerebro tiene cáncer o no. Si hay una posibilidad de que haya un tipo de cáncer u otro o no hay nada, ¿vale? Entonces las redes neuronales son tan potentes que son capaces de procesar fotografías, procesar imágenes, entre otras muchas cosas, y ser mejores a la hora de hacer predicciones que el mejor de los cirujanos, que el mejor de los médicos.
La inteligencia artificial se utiliza hoy en día para todo, casi ya para todo, ¿vale? Desde programación, automatización, en medicina, en industria 4.0, en smart cities, en finanzas, en traducción, para generación de contenidos, prevención del fraude, para investigación, para optimización de energía, para optimización de precios, para optimización de transportes, para formación, para segmentación de mercados, para analizar datos, para mejorar los procesos. O sea, se utiliza prácticamente en todos los sectores, en todas las tareas que os podéis imaginar y mucho más. ¿Vale? La inteligencia artificial ha sufrido como varias evoluciones. Inicialmente no es un concepto nuevo, nació en los años 50. O sea, la inteligencia artificial no es algo que aparezca ya en el 2025, apareció en los años 50, ¿verdad? Lo que pasa es que ha sufrido como varias oleadas, y la oleada actual es muy, muy gorda. La oleada actual es un tsunami, ¿vale? Y eso se viene justo por la combinación entre Deep Learning, Machine Learning que comentaba antes, y la IA generativa que hablaré a continuación. ¿Vale? La IA generativa es una variante de la inteligencia artificial, es un subconjunto de la inteligencia artificial con el cual casi todos estamos ya acostumbrados a trabajar, ¿verdad? ChatGPT, DeepSeek, Claude, Copilot, Gemini, Perplexity y tantas otras herramientas que nos permiten, generalmente lo utilizamos para desarrollar texto, para decirle, escríbeme un texto que me genere estas ideas o tal, pero realmente tienen una cantidad de utilidades enorme, enorme. ¿Vale? Las empresas que están detrás de esto pues son las grandes empresas a nivel mundial, OpenAI, lo conocéis todos, Microsoft, Amazon, Apple, Meta, que era antigua Facebook, Google, por supuesto, o sea, todas las grandes empresas, todas las grandes multinacionales están detrás de la IA generativa y son las que están fomentando ese tipo de desarrollos. Los lenguajes, los Large Language Models, los lenguajes como los que dan base al ChatGPT o al DeepSeek, son lenguajes cada vez más grandes, cada vez con más parámetros, cada vez con más redes neuronales, cada vez más inteligentes, con mayor capacidad. Aquí tienes una comparativa en la que se ve un poco el ser humano normal, sería el dibujo que hay a la izquierda, un PhD, o sea, un doctor, y luego un doctor que sea súper experto. Y vemos que realmente los modelos actualmente son capaces de tener una inteligencia, una capacidad que es superior al mayor de los expertos del mundo. ¿Vale? O sea, son modelos ya súper entrenados, súper capacitados para hacer cosas. En esta comparativa también reciente se compara aquí un average human, un humano promedio, con dos genios. Terence Tao, I guess he's Chinese also, Terence Tao, creo que es un chino, ¿vale? Es un matemático, seguramente el matemático más brillante de la actualidad, es un monstruo descomunal, ¿vale? Que creo que está en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, y ha ganado la medalla Fields, además la ganó muy joven. Es una persona súper inteligente y aquí tenéis algunas de sus características, ¿no? Habla varios lenguajes, ha leído más de 700 libros, tiene una capacidad memorística brutal, tiene una capacidad de memoria a largo plazo mayor todavía y su nota de selectividad, lo que se llama en los americanos el SAT score, es altísima, como el 97 puntos sobre 100 en un examen muy difícil, ¿no? Pues los modelos de hoy en día son capaces ya de llegar a ese nivel e incluso superarlo. ¿Vale? Tenemos ya modelos de lenguaje que tienen unas capacidades como el ChatGPT 4 o el Gemini, que tienen unas capacidades mucho mayores, ¿no? Entonces, eso de la inteligencia artificial generativa, ¿lo tenemos que usar? ¿No lo tenemos que usar? Oiga, yo, si me preguntas si quiero tener un Einstein en mi bolsillo, le voy a decir que sí. ¿Vale? La IA generativa es un Einstein, es tener a Einstein en tu bolsillo, es tener a Einstein trabajando contigo. Entonces, ¿quién no va a querer tener a Einstein trabajando contigo, ¿no? O sea, para investigación, para formación, para cualquier tipo de actividad, para los abogados. Tenemos aquí un excelente abogado de la provincia de Alicante, Emilio. ¿Cómo no vas a querer la inteligencia artificial si puedes tener a Einstein en tu bolsillo, ¿verdad? Pues tener a Einstein en tu bolsillo o a Oppenheimer, que también es el otro que está en la foto, es maravilloso tenerlos en tu bolsillo, ¿vale? Oppenheimer quizá un poco más discutible, ¿no? Porque fue el creador de la bomba atómica y tal, un poco más discutible, pero bueno, son dos genios que evidentemente queremos tener en nuestro bolsillo. Vamos a ver algunos casos de uso de la inteligencia artificial, tampoco que me quiero extender muchísimo porque sé que el tiempo es oro aquí, pero la inteligencia artificial ya se está utilizando en movilidad urbana,
en coches que se conducen autónomamente, van a tener que llevar inteligencia artificial, en logística, por supuesto. Si vais a ver las instalaciones de cualquier empresa de fabricación de productos logísticos o de embotelladoras de algún tipo de bebidas, no voy a decir nombres, pero ya sabéis, Raquel, a cuál me refiero, ¿verdad? Pues veis que está todo automatizado. Todos son máquinas que funcionan perfectamente en sincronía, de manera automatizada. Eso es bueno y es malo. Es malo porque perdemos puestos de trabajo por una parte, pero pensemos que los ganamos por otra, ¿vale? Ciudades como Barcelona están impulsando mucho el tema del Smart Cities, de la ciudad inteligente. Justo esta semana estamos muy contentos porque con Elena hemos ganado un nuevo proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona, y ya es el segundo, para hacer de Barcelona una ciudad inteligente. Confiamos también que el Ayuntamiento de Alcoi nos confíe en nuestras capacidades para hacer de Alcoi también un ayuntamiento inteligente, una ciudad inteligente, ¿vale? Y también, como comentaba antes con Javier y con Pau, pues también hemos ganado un proyecto de inteligencia artificial del Ministerio, y la suma, en 2 semanas nos han caído más de 500.000 euros, o sea que estamos muy contentos, ¿vale? con los proyectos estos. En recursos humanos, para selección de personal. Para selección de personal es muy importante el tener también inteligencia artificial que sea capaz de filtrar miles de currículums y decirte, estos son los candidatos que te van a funcionar mejor. Para personalización de las pólizas de seguro, ¿cómo no? Tener inteligencia artificial que te pueda ayudar a seleccionar la mejor póliza para cada cliente, la póliza que se ajuste mejor a cada cliente en base a sus condiciones. Para el sector turístico, un sector tan importante de la Comunidad Valenciana, pues cómo no va a ser indispensable tener inteligencia artificial y que nos pueda ayudar, ¿no? Mira, como caso anecdótico, el otro día una persona que conocí en un congreso de médicos me mandó esta fotografía y bueno, yo no sabía dónde era esta fotografía, pero entonces, ¿qué hice? Se la metí a la inteligencia artificial y le dije, ¿de dónde es esta fotografía? Y oye, lo clavó, supo perfectamente, a partir de la fotografía, supo perfectamente dónde era, en qué pueblo estaba localizada esa iglesia. ¿Vale? Es curioso porque significa que la inteligencia artificial es capaz de entender todos los detalles de la fotografía y es capaz de buscar en su extensísima base de datos y saber que una iglesia del estilo románico con esas características, con una torre de 2 pisos, situada en un valle con montañas detrás y tal, eso es zona pirenaica, y te localiza el pueblo exacto de donde es esa fotografía. Es impresionante. A mí me sorprendió incluso. ¿Vale? O sea que, y llevo jugando con esto un montón de rato ya. Vale, en el sector productivo, por supuesto, ¿no? Comentábamos la automatización de las empresas. En la educación, pues cómo no, o sea, la educación es súper importante. Este año tuve el placer de estar invitado a dar un seminario en ESADE, en Barcelona, en Sant Cugat, y era más o menos como esto en el seminario, ¿no? O sea, tenía un montón de estudiantes allí, yo estaba allí en el centro explicando la sesión y tal, y era muy, muy difícil, porque todos estos estudiantes estaban con un ordenador en su mesa, y no estaban allí pasando el rato, estaban con ChatGPT y con DeepSeek, cada cosa que yo decía, los tíos lo comprobaban. O sea, y luego, profesor, esto se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Claro, o sea, como profesor es un reto el tener tantos estudiantes con esas herramientas tan poderosas que cualquier cosa que tú digas la van a analizar con ChatGPT o con DeepSeek, ¿no? Con lo cual es un reto, pero la IA en educación, en formaciones, para mí, desde mi punto de vista como docente, es imprescindible y es necesaria. En las pymes también es muy importante, con esta cooperativa catalana, con False Marsá, hicimos un proyecto muy bonito de inteligencia artificial en el cual lo que hacíamos era, les ayudábamos a recomendar sus productos en su página web, ¿no? O sea, les diseñábamos la página web para recomendar los productos, en reciclaje, en salud, por supuesto, prevención temprana de cáncer, de cualquier tipo de enfermedad, cuidado en casa. Aquí he elegido una foto de un robot que no sea muy agresivo para que nadie se asuste, pero ya entendéis a qué me refiero. En cirugía asistida, automatización de tareas. Aquí, fijaros, un ejemplo que me explicaban en Murcia, ¿no? En el congreso que fui hace un par de semanas, que me decían, es que yo tengo que coger un fichero Excel que tiene 1 millón de facturas y tengo que ir mirando, bueno, ellos tenían 1000 facturas, tengo que ir mirando factura, línea a línea del Excel a ver si la factura está bien hecha o no, si corresponde o no corresponde. Claro, yo cogí y delante de estas personas le dije, mira, abrí ChatGPT y le dice, hazme un programa del Python, del lenguaje de programación Python, que te haga esto automáticamente. Y ChatGPT me generó un programa automáticamente. Lo ejecuté y este programa es capaz, en 1 segundo, es capaz de analizar 1 millón de facturas y decirte cuáles son las que están mal.
Oiga, pues no tiene usted que estar aquí 2 días mirando facturas porque esto le hace un programa ChatGPT que se lo va a predecir, ¿no? Y así muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Hay herramientas como Notebook LM que son fantásticas, no solo ChatGPT. Esta herramienta, si no lo conocéis, Notebook LM, que es de Google, es maravillosa porque tú le puedes meter una cantidad ingente de documentos allí, creo que hasta 50 PDFs, vídeos, lo que quieras, y te genera unos resúmenes. Es como una IA dedicada solo a la documentación que tú le metes, una IA vertical, ¿vale? Creo que Vanessa una vez me explicó algo parecido, que querían hacer una IA vertical, pues es que esta herramienta ya te lo hace, ¿vale? Le metes ahí toda la documentación de la empresa, por ejemplo, y ya le puedes preguntar lo que quieras sobre tu empresa, que ya te lo puede decir. E incluso hace unos audios MP3 que para mis estudiantes los hago y yo creo que les encantan porque son maravillosos, ¿vale? Automáticamente te lo hace todo. Bueno, oportunidades y retos de la IA, algunas noticias, ahora que no me oyen los chinos. China se pone las pilas en IA, ¿vale? China se pone las pilas en IA, ¿vale? Acaba de lanzar un chatbot que compite con O1 a la hora de razonar. O sea, realmente los chinos están luchando muy fuerte con los americanos por ser los primeros en temas de IA, ¿vale? Y los americanos también. Los americanos están invirtiendo una cantidad de millones o de billones alucinante en tener las mejores herramientas de IA, ¿no? Y para ellos es como un reto, ¿no? Como ya durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sacaron el proyecto Manhattan, que fue el que les llevó a conseguir la bomba atómica, la bomba nuclear, pues ahora están igual invirtiendo un montón de dinero con el tema de la IA, ¿no? La IA generativa y en general la IA. Y la IA tiene aplicaciones donde queráis, ¿no? Para aquí, por ejemplo, esta noticia, crean un bot de ChatGPT especialista en la agencia tributaria para resolver todas tus dudas. Antes el presidente me comentaba que ya la agencia tributaria ya utiliza IA generativa, IA para detectar cuáles de nuestras declaraciones de la renta son un poco raras, ¿no? Pues seguro que cuando me pillaron a mí era porque ya habían usado algo de IA. Bueno, en derecho, Emilio, en derecho la cantidad de aplicaciones es descomunal también, porque tú puedes, como te comentaba antes, puedes meterle en una herramienta como Notebook LM, puedes meterle toda la jurisprudencia ahí de leyes y decirle que te extraiga aquella información que te sea interesante para tu caso, ¿no? Y eso es, claro, tiene una utilidad tremenda, porque es capaz de analizar textos de derecho muchísimos en pocos segundos. Eso, si lo tuviéramos que hacer nosotros, nos costaría muchas horas o muchos días de trabajo. Además sabe de todo, porque yo a veces le pregunto, oye, ¿y cuál es el tamaño del universo conocido, ¿no? Observable? Y te lo sabe decir, o sea, es increíble, ¿no? O sea, sabe de todo. Bueno, también tiene muchos riesgos la IA, por supuesto, tiene muchos riesgos, entre ellos trabajos que pueden estar en peligro de extinción, ¿no? Pero esto es un poco lo que comentábamos también con el presidente del Círculo. Cuando llegó la revolución industrial, cuando llegó la máquina de vapor, mucha gente se asustó porque dijo, mi trabajo peligra, ¿no? E incluso el mío como profesor puede peligrar, ¿vale? Entonces, bueno, quizás sí, pero si no nos adaptamos, seguramente sí. Pero si nos adaptamos y sabemos adaptarnos, seguro que vamos a encontrar trabajo, seguro que vamos a tener trabajos más interesantes incluso y mejores que los que tenemos ahora, si eso puede ser, ¿vale? Porque habrá nuevos trabajos, muchísimos trabajos, toda la generación está de gente joven que está aquí en Alcoy haciendo su doctorado, investigando y tal, segurísimo que va a tener trabajo garantizado, pero de por vida. Esperamos que coticen mucho la seguridad social. Y aspectos éticos, quizá esto es más preocupante, ¿no? Aspectos éticos de la IA, ¿no? Cuando un médico toma una decisión, la ha de tomar la IA, la ha de tomar el médico, la ha de tomar el médico. La IA no puede tomar la decisión por parte del médico. La IA puede ayudar al médico identificando posibles casos de cáncer, identificando posibles tratamientos, pero ha de ser el médico, al final, el responsable de esa decisión. Lo mismo en derecho, en la justicia, ¿no? Ha de ser el juez, ha de ser la persona humana el que toma la decisión. De ahí el concepto de IA humanizada, ¿no? O sea, siempre la IA es una herramienta, como decíamos al principio, no es quien haya de tomar la decisión, ha de ser una herramienta. Obviamente la IA también puede generar dudas éticas, ¿no? Porque estamos hablando de muchos países, ¿no? Ya sabéis, seguro están utilizando la IA para desarrollar mejores armas, mejores robots autónomos, mejores armamentos, y eso pues evidentemente es un problema. Y uno de los temas que comentaba al principio de mi presentación, una de mis mayores preocupaciones es el consumo de energía. Los americanos y los chinos no tienen ningún inconveniente en abrir 40.000, 80.000, 120.000 centrales nucleares, las que haga falta, para generar centros de datos, para alimentar esos supercomputadores que veíamos al principio de la presentación, esos centros de datos que necesitan tanta energía,
pues ellos no van a tener problemas en hacer centrales nucleares las que haga falta y consumir la energía que haga falta con centrales nucleares, ¿no? Dotar a esos supercomputadores de toda la energía que haga falta. Los europeos quizás somos un poco más cuerdos, porque ya hemos hecho muchas guerras entre nosotros, entonces hemos aprendido algo, pero bueno, tenemos que el mundo es muy grande y los americanos y los chinos seguro que no van a parar en su carrera espacial ni en su carrera por tener la IA más potente, cueste lo que cueste, aunque eso cueste consumir una energía tal que vaya a requerir tantas centrales nucleares, ¿no? Ese es quizá el mayor peligro o el mayor inconveniente que yo le veo a la IA hoy en día, ¿vale? Hay algunos autores o algunos expertos, como por ejemplo Geoffrey Hinton, que no es alguien, este señor es alguien porque fue uno de los padres de la inteligencia artificial y premio Nobel de Física en el 2024, o sea, es un señor que sabe lo que dice, que él sugiere, no quiero asustar a nadie, pero él sugiere que la IA llegará a un momento en que controlará al humano, ¿vale? O sea, él teme ese peligro, ¿vale? Y este señor es alguien. Luego hay muchos otros expertos que dicen que no, que eso nunca pasará y que no será así, etcétera. Pero las palabras de Geoffrey Hinton, bueno, al menos hay que tenerlas en cuenta porque es alguien que sabe, que es uno de los primeros que trabajó con redes neuronales, uno de los padres de las redes neuronales, hizo su doctorado en eso y, como digo, es premio Nobel de Física en el 2024. O sea, algo sabe el señor, ¿vale? Bueno, esto ya que lo hemos comentado, y ahora quisiera decir unas palabras también de la IA en el campus de Alcoy, ¿vale? Porque creo que estamos haciendo un esfuerzo importante aquí, el equipo directivo del campus y los profesores, que están representados aquí por varios compañeros, pues estamos haciendo un esfuerzo importante por generar formación también en IA, ¿no? En la Comunidad Valenciana tenemos el Valgrai, que es el Centro Valenciano de Inteligencia Artificial, la red que aúna a los investigadores senior que estamos dedicándonos a este tema. El Valgrai es un centro con el que podéis contar siempre para formación en las empresas, para investigación en temas de inteligencia artificial, etcétera. Y en Alcoy, en particular, pues este año creo que hemos abierto el grado de IA, creo que es este año el primer año que lo tenemos en Alcoy, en el campus de Alcoy. Y felicitar aquí a los miembros del equipo directivo por su ingente labor para conseguirlo, porque creo que es un gran éxito para la ciudad de Alcoy y para la comarca en general, tener el grado de IA aquí. Y también, pues, otro máster en el cual participé durante el proceso de creación, muy a gusto, que es el máster de Ingeniería Computacional y Matemática Industrial, que, oye, tenemos una cantidad de estudiantes buenísimos en este máster, como nunca he visto en mucho tiempo que llevo dando clases. Tenemos matemáticos, tenemos informáticos, tenemos científicos de datos y algunos de ellos están por aquí, por la sala, he visto 2 o 3 y es fantástico tenerlos por aquí, ¿vale? Y esperemos que cuando acaben este máster se vengan a Alcoy a hacer el doctorado con nosotros, será un placer acogerlos, ¿vale? Y seguir formándolos en esos temas de inteligencia artificial y optimización. Una de las cosas interesantes para las empresas, yo creo que de Alcoy, es el doctorado industrial. Esto en Cataluña está muy utilizado, se está utilizando mucho, pero aquí no hay tanta costumbre, desgraciadamente, pero lo recomiendo si hay gente en la sala que pueda contactar con que esté interesado. El doctorado industrial es una herramienta fabulosa para conectar la universidad con la empresa. ¿Vale? Es un doctorado que hace el doctorado, o sea, un estudiante que hace el doctorado en una universidad y en una empresa. Su trabajo en la empresa es hacer el doctorado, ¿vale? Doctorado práctico, nada de investigar ahí sobre las ranas sino cosas muy interesantes que le son útiles a la empresa y que le son útiles también a la universidad. Nosotros actualmente tenemos muchos doctorados industriales, algunos de los que tenemos aquí, con empresas como Coca-Cola, como hemos tenido con Renos Logistics, con Insilo, con Baobab, con X Analytics, con Spindox, pero pocos son de Alcoy. O sea, casi todos los doctorados que tenemos son en Barcelona, en Madrid, pero pocos en Alcoy. Entonces, sí que eso es una lástima y creo que tenemos que fomentar más esta oportunidad de conseguir que empresas también aquí de la zona pues se presten a esto, ¿no? Aquí tenéis una fotografía de algunos del grupo de investigación que tenemos, ¿vale? Y algunos de los miembros están aquí en la sala y también está Javier Silvestre por ahí, que vino aquel día y le sacamos en la foto, ¿vale? Y como veis, las más punteras en el mundo siempre son los chinos, ¿vale? Están ahí en primera fila, siempre punteras, siempre en la vanguardia de la investigación, Y desarrollamos actividades con diferentes compañías, ¿no? Con Guy Carpenter, que es una compañía de Nueva York, y estamos trabajando desde Alcoy con ellos en temas de huracanes y terremotos y tal, ¿no? Con Baobab, que es una compañía de Madrid, estamos trabajando en temas de optimización de las rutas para mantenimiento de redes de energía. Con empresas alcoyanas, como Unión Alcoyana, ¿no? Con los que trabajamos para mejorar sus modelos de fraude. Con empresas como Coca-Cola,
una distribuidora de productos que no he comentado antes, ¿vale? Pues con esta empresa también, aquí Raquel está trabajando mucho con ellos también para optimizar sus procesos de distribución de vidrios, etcétera, para que sea todo más green, más verde, ¿no? Con empresas como Decide para la recolección de basuras, con empresas como Spindox para la logística de almacenes, con el Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual Elena y yo tenemos experiencia, hemos hecho algún proyecto en el pasado y volveremos a hacer ahora, parece ser, un nuevo proyecto. Gracias a que ayer conseguimos la firma in extremis del rector, o no sé qué conseguimos ayer, ¿no? Bueno, y Catalana Occidente también, otra empresa importante de Barcelona, Vinter, que es una empresa turística, Aquawise, que también estuvo aquí en Alcoy hace poco el CEO explicando su modelo de ahorro de agua, y desarrollamos para ellos, Verónica está por ahí creo también, ¿vale? Desarrollamos para ellos modelos de predicción, modelos predictivos, para pronosticar cuál va a ser el consumo de agua en las próximas semanas, ¿no? Y todo eso lo hacemos pues, desde una perspectiva de la investigación y de la transferencia, ¿no? En julio tenemos un congreso en Madrid, que bueno, será muy interesante porque será colaboración entre humanos e inteligencia artificial. Y luego también hacemos muchos congresos, a veces en Benicàssim, a veces en Alcoy, ¿verdad? El año que viene a ver si podemos hacer un congreso en Alcoy, un Alcoy Tech, normalmente, ¿verdad? Que son siempre congresos muy agradables para fomentar esa colaboración. Y ya para finalizar, mis últimas palabras es, bueno, esto es lo que hay hoy en día, pero no nos movamos mucho porque va a venir una nueva ola. Esto va por olas, ¿vale? Y ahora la nueva ola va a ser la Agentic AI, no sé cómo decirlo en castellano, la IA agéntica o de agentes, basada en agentes, ¿vale? Donde vamos a tener ya agentes autónomos que van a ser capaces de tomar decisiones de manera autónoma por nosotros. Por ejemplo, necesito un billete de avión para ir a Miami el próximo mes. Pues ese agente va a ser el que se va a encargar de hacer esa gestión con todos los detalles por nosotros, ¿vale? Simplemente con esas instrucciones. Para finalizar, decir que la IA ha de ser un copiloto, no nos ha de sustituir a nosotros, es nuestro copiloto, es nuestro auxiliar de vuelo, ¿vale? Y que lo tenemos que utilizar de esa manera. Y es muy importante la formación, os animo a que todos nos formemos en IA, porque realmente conocer la herramienta es fundamental para utilizarla bien. Pues eso es todo, muchas gracias. Ha sido realmente muy ilustrativo y además algo increíble. Sí. La cantidad de datos que nos ha dado aquí el doctor Ángel. Y bueno, pues en fin, ya empezamos a tener un poco más claras las ideas sobre inteligencia artificial, aunque no, por supuesto, no tanto como él, pero sí que empezamos ya a comprender que lo de comprender ya es de por sí un hito. Bueno, pues entonces se abre el turno de preguntas. Y yo quisiera que ustedes también interactuaran, porque hay que aprovechar la presencia del doctor Ángel, que no es fácil, y hay que aprovecharla. Así que yo invito a que ustedes hagan las preguntas, que seguramente enriquecerá mucho más el diálogo y la ponencia. Bueno, pues hay un micro, es inalámbrico, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Así que, bueno, pues te lo voy a volver a poner otra vez. Joder, China, es que ahora parlo en tuyo. Bueno, vamos ahí. ¿Y ahora? Sí, soy yo. Muchas gracias por su conferencia, ha sido muy interesante, apasionante, por lo que nos va a cambiar la vida, ya nos está cambiando la vida bastante, todo el tema de la inteligencia artificial. Yo en un principio quería hacerle una pregunta. Era un poco más técnica, ¿verdad? Es que eso no sé si a la gente le puede interesar. Más que nada sobre la ejecución, si hay alguna relación con la ejecución de un lenguaje de programación como es el Python con el desarrollo de la inteligencia artificial, porque yo creo que sí que ha estado bastante relacionado por el tiempo, por lo que yo he visto. Y la otra pregunta era más, creo que nos puede interesar. La inteligencia artificial junto con las máquinas, junto con la robótica, está transformando mucho la industria y la va a cambiar mucho más todavía. ¿Qué opinión tienes sobre la idea de alguna parte de la política que intenta poner
haber menos gente trabajando en la industria y quieren intentar que las máquinas paguen esos impuestos, con lo cual nuestra industria va a ser menos competitiva porque va a venir empresas de fuera que no van a pagar esos impuestos y van a fabricar productos más baratos, según mi opinión, que los que podamos fabricar aquí. ¿Qué opinión tiene referente a todo esto? Bueno, muchas gracias por sus preguntas, por su amabilidad. La primera pregunta creo que es fácil de contestar, la segunda quizá no tanto. ¿Vale? La primera yo le diría que sí, que ahí veo una correlación clara entre el desarrollo de lenguajes de programación, por ejemplo Python en particular, y con la evolución rápida de algunas partes de la IA, en particular el Machine Learning. O sea, Python ha agilizado muchísimo el desarrollo de librerías que se comparten, que se desarrollan en todo el mundo y son gratuitas y se pueden utilizar, y eso ha hecho que el Machine Learning en particular haya crecido muy rápidamente en poco tiempo. Entonces, para esa parte, clarísimamente Python tiene una correlación muy fuerte con la evolución de la IA o de una parte de la IA. ¿Sin Python hubiera sido posible? Seguro que sí, porque hay otros lenguajes también que se puede hacer sin Python, pero Python ha ayudado mucho a que eso vaya más rápido, ese proceso vaya más rápido. Estoy totalmente de acuerdo con su comentario sobre que están correlacionados. La segunda pregunta es más complicada porque ya se me escapa un poco la parte política y tal. Yo creo que es difícil, o sea, creo que es difícil conseguir eso, creo que se puede intentar, pero creo que es difícil, porque regular sobre las máquinas no es tan sencillo, porque no tienen un DNI. Entonces, quiero decir, no son personas, no tienen derechos, no sé, es más complicado. ¿Que lo intentarán? Pues probablemente que lo intenten para conseguir maximizar la recaudación, ¿no?, fiscal, pero que lo veo más complicado. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres hacer otra pregunta, Carlos? ¿Alguna otra pregunta, por favor? La persona que quiera hacer una pregunta, que levante la mano, es que no se ve muy bien de aquí. Allí al final. Tengo una después. Disculpa, si te levantas sería ideal, porque así es que no se ve nada. Muchas gracias. ¿Ya está la pregunta? Gracias. Pues bueno, en primer lugar, felicitarte por haber escogido ese grado, porque creo que es, si yo fuera estudiante, escogería ese grado ahora mismo. ¿Vale? Así que te respondo a la pregunta. Bueno, hay muchos métodos, quiero decir, desde el diseño del propio prompt, ¿vale? ¿Cómo lo diseñas? Luego, cómo le haces contrapreguntas, ¿no? Porque cuando te da una información, tú tienes que contrastar esa información. Me pasó hace unos días, te lo comento a nivel de anécdota y por esto que está presente mi doctoranda aquí, me pasó hace unos días que me llegó un documento para validar una propuesta de tesis doctoral en el cual vi un artículo científico mío que yo no reconocía. Digo, este artículo no me suena a mí de nada, ¿vale? Y la doctoranda pues había hecho mal uso de la ChatGPT y le había generado un artículo que parecía que era mío, pero nunca yo lo había visto, ¿vale? Entonces, eso, la IA alucina, es decir, hay herramientas de IA que alucina, cada vez menos también, tengo que decir, porque si tú le preguntas, por ejemplo, ChatGPT ha mejorado mucho en su nivel de alucinación, ahora ya prácticamente no alucina y las referencias que te da son bastante buenas, casi siempre las compruebas, pero es tu obligación comprobar la veracidad de la información que te da la IA, porque la IA al final, si tú sabes cómo funciona, lo que hace es utilizar probabilidades para conectar palabras o para conectar códigos. Pero eso no es infalible, o sea, se puede equivocar o puede alucinar o puede inventarse cosas, ¿no? Entonces, por eso la participación del humano es tan importante. ¿Qué consejos o qué se puede hacer? Se puede contrastar, siempre contrastar la información que te da la IA, siempre es necesario, ¿vale? Y se puede preguntar de varias maneras lo mismo. Tú puedes ser un poco más inteligente a la hora de preguntar de varias maneras tu pregunta y contrastar los resultados para ver si hay discrepancias o no, ¿vale? Luego hay otras herramientas, como la que te he comentado antes, que era la de Notebook LM, que esa no alucina, esa solo te va a contestar solo en base a las fuentes verídicas que tú le has proporcionado,
¿vale? Por tanto, yo creo que sí es cierto que existen técnicas para reducir esa preocupación que tienes, pero evidentemente tienes que ser un poco persistente a la hora de preguntarle de diferentes maneras y definir muy bien tus prompts. No sé si te he contestado bien. Gracias. Bueno, aquí hay otra persona, por favor, al micro. Yo tengo una, ¿eh? Sí, sí, ya te oigo. Hola, buenas tardes. Ángel, enhorabuena por la charla, ¿vale? Somos conocidos. Yo tengo una pregunta, a lo mejor es un poco tonta, ¿vale? Pero es que otro día, trabajando con el ChatGPT, que, bueno, nosotros desde que además te conocemos a ti, que nos dijiste que lo utilizáramos como base para nuestro trabajo, lo hacemos, la verdad es que nos ha ayudado un montón. Me entró una duda y es, por ejemplo, muchas veces lo utilizamos también como traductor, como resumen de cosas, también, de, por ejemplo, de ideas que estás trabajando para un paper. Y mi pregunta siempre es, en el momento que yo le introduzco un texto que es mío, un resultado que es tuyo y lo quieres comparar con resultados que ya existen, eso se queda ahí y ya lo pueden utilizar porque esto es un machine learning y entonces ya como que es algo que se queda y cualquiera podría acceder a esa información que yo le he introducido. Gracias. Muy bien, en primer lugar agradecerte que estés aquí, que ya habéis venido las compañeras de matemáticas a dar apoyo aquí a la ponencia, muchas gracias. Y sí, totalmente es así. Es decir, cuando tú, bueno, parcialmente es así. Cuando tú trabajas con una IA, por ejemplo ChatGPT o cualquier otra IA, que está conectada a Internet, tus datos, lo que tú le introduces a la IA, eso va a Internet, va a unos servidores. No sabes dónde va. O sea, va a unos servidores que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y si están en Europa, pueden tener una protección determinada. Si están en otros países no europeos, digamos Rusia, Estados Unidos, China, pues el tipo de legislación que aplica es diferente, ¿verdad? Entonces esa información está ahí, se puede utilizar y de hecho la utilizan para entrenar a los motores de generación de IA, ¿no? Hay una salvedad y es que hoy en día tú ya puedes instalarte tu ChatGPT o tu DeepSeek o tu modelo el que tú quieras, puedes instalarte una versión local. Es decir, si tienes una máquina potente con GPUs, tú te puedes instalar la versión local y eso no sale a ningún sitio, eso se queda en tu ordenador, ¿vale? Entonces, esa posibilidad existe, es necesario tener una máquina relativamente potente, con una GPU potente y tal, para que sea un poco rápida, pero tú ya puedes utilizar modelos de IA que son open source, te los puedes descargar en local, los puedes utilizar en local y no hay ningún problema. Sí, no, la pregunta se ha entendido perfectamente. Ahora, la respuesta igual le pido opinión a Emilio, porque es más un tema de derecho que... Eres Yassam, ¿verdad? Encantado de conocerte, Yassam. Pues no sé, quiero decirte que evidentemente hay una parte de ese contenido que tú tienes un derecho de copyright porque tú has participado en ese desarrollo, pero también hay otra parte que no es tuya, ¿no? Entonces, no sé cómo se regula eso a nivel legal, Emilio, si tienes alguna información al respecto lo puedes contestar, pero es complicado, es un tema de derecho que no conozco. ¿Vale? Por favor, el micro. Pero que le den al botón, que es que no se oye. Que le den. Hola, muchas gracias por la charla, primero de todo. Soy Marcos, compañero de clase, y quería hacer dos preguntas. La primera es un poco general, y luego la segunda es a lo mejor un poco más personal que decís sobre el tema. Primero, ¿qué opinas de la regulación y la legislación europea sobre la inteligencia artificial? Y si piensas que le corta un poco las alas. Y segundo, ¿qué crees que le falta a Europa para llegar a un nivel parecido al asiático o al norteamericano? Aparte del aporte económico. Bueno, los de grado de día están haciendo preguntas muy complicadas, ¿eh? A ver, sobre la regulación europea, yo creo que en Europa hay una preocupación mucho mayor por regular la IA que en otras partes del mundo, eso es evidente, ¿vale? Que en Europa los políticos están más preocupados por regular la IA que en otras partes del mundo, eso está clarísimo.
Que eso va en detrimento también de la evolución de la IA, sí, es cierto. Es decir, eso para mí también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas, que los ciudadanos están más protegidos, o aparentemente estamos más protegidos contra un mal uso de la IA. Es verdad que la regulación va 40 pasos por detrás de la tecnología, es decir, cuando empiezan a regular los de derecho, los tecnólogos ya estamos en otra dimensión, ¿vale? Pero lo están intentando regular la IA o ir a un ritmo razonablemente de regulación. Eso tiene el inconveniente que tú has comentado, y es que no podemos avanzar, muchas veces la burocracia nos ahoga a los científicos en Europa y no podemos avanzar a la velocidad que avanzan los americanos o los chinos, ¿vale? La segunda pregunta que has hecho... se me ha ido la pregunta, era en relación también a... sí, vale. ¿Qué le falta a Europa para ser competitiva con respecto a los chinos y los americanos? Bueno, yo creo que el problema de Europa es que no tiene grandes empresas multinacionales. O sea, no tiene grandes empresas multinacionales en el sector. Si tú te fijas en Estados Unidos, ellos tienen las grandes corporaciones, ¿no? Tienen Microsoft, tienen Google, tienen Amazon, tienen todas estas grandes empresas dispuestas a invertir millonadas y trillonadas de dólares en el desarrollo de la IA, y todo lo están desarrollando ellos, ¿eh? O sea, realmente todo el desarrollo de la IA es suyo prácticamente, es de estas empresas multinacionales. Los chinos tienen una cosa, que es un país muy grande, muy grande, con una masa crítica de población y de presupuesto nacional muy grande, y el gobierno está invirtiendo horrores en inteligencia artificial, está invirtiendo un montón de dinero en inteligencia artificial, a nivel de gobierno, como gobierno, ¿no? Europa estamos más fragmentados, son países fragmentados, son países distintos, no es fácil llegar a acuerdos, consensos sobre la inversión en IA, o dónde están las prioridades de inversión, y no tenemos las multinacionales que tienen los americanos a la hora digamos, de invertir millonadas de euros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos en Europa? Que tengamos más gente como vosotros dos, formándose en IA, en el grado, aquí en Alcoy, si puede ser, y porque es la gente que nos puede permitir mantenernos a la vanguardia del conocimiento en IA, ¿vale? Y eso es muy importante, necesitamos gente joven como vosotros estudiando IA. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vale. Sí, buenas tardes. Doctor Ángel, ha sido muy interesante su ponencia, y yo tengo alguna duda, no sé si estaré equivocado, pero pienso que el ser humano a partir de ahora... ¿Se oye? Sí, se oye. No se ha oído en todo. No. Es que el micro no funciona. Sí, es que no le dan al botón. Bueno, habla. Es lo que se le oye, ¿no? Que el ser humano va a perder protagonismo. El ser humano, cuando den un premio Nobel dentro de unos años, no digo que sea bueno ni sea malo, pero no sabremos si es premio Nobel de él, pues de la inteligencia artificial. Si un premio Planeta es propio, pues de la inteligencia artificial. A lo mejor llegará una era en que los premios y las clasificaciones van a desaparecer, porque será imposible probar que ha sido iniciativa de uno o iniciativa de la inteligencia artificial. Y por otra parte, el tema, por ejemplo, del budismo, en el siglo XIX, el primer cuarto del siglo XIX, cuando hubo un choque con la revolución industrial, que son cosas normales que ocurren en todos los cambios, ¿no? Y que nos tenemos que ir adaptando. Y en este, supongo que también nos tendremos que adaptar, porque la inteligencia artificial va a suprimir muchos puestos de trabajo, que revocarán a lo mejor en otra cosa, y que habrá que ir digiriéndolo poco a poco. Esto no va a ser una cosa de unos años, sino de unas décadas. Y sobre eso, ¿qué opina usted y qué nos puede decir? Bueno, son preguntas muy complicadas, pero, a ver, la primera. Sí, yo quizás soy más optimista, en el sentido de que es cierto que hoy en día la autoría de los libros, por ejemplo, es más discutible. Los artículos científicos, bueno, o sea, yo creo que ya no se hace ningún artículo científico sin IA, de verdad. O sea, porque yo he sido evaluador de proyectos europeos, de proyectos nacionales muchos años, reviso artículos científicos a diario,
y te das cuenta que el nivel de la calidad de lo que se redacta ha subido muchísimo con respecto a hace unos años. Hoy lees un proyecto español, un proyecto belga, un proyecto europeo y no tiene un error, solo tiene una coma mal puesta, no tiene un error que puedas decir, te bajo 3 puntos por este error, o aquí le faltan los objetivos, o le falta... ¿vale? Eso significa que todo el mundo está usando IA masivamente. ¿Vale? Luego también es cierto que si tú eres usuario de IA, creo que es fácil identificar cuándo se está abusando de la IA y cuándo no. Es decir, no es tan fácil que la IA te redacte un documento y que otra persona que es usuaria de la IA, que te está evaluando, no sea capaz de detectarlo. Se detecta porque ves las palabras que está utilizando, porque ves las estructuras que utiliza. Es decir, hoy en día todavía es posible identificar claramente que ese documento tiene un abuso de la IA. Entonces, mi opinión personal, yo soy partidario del uso de la IA como copiloto, para ayudarte a hacer mejor las cosas. Estoy en contra del abuso, estoy en contra de que la gente haga un uso desproporcionado de la IA generativa y intente colar eso como algo que es suyo, ¿no? Pero es complicado, o sea, es un tema que la IA sigue evolucionando y dentro de unos años probablemente será muy difícil distinguir, porque tú ya le puedes decir, escribe inglés nivel B2 y de vez en cuando da algún fallo, para que no se note mucho, y se lo puedes decir, y te lo va a hacer, ¿vale? Bueno, de la segunda pregunta, otra vez se me ha ido santo al cielo, como, ¿me puedes recordar la segunda pregunta? Ah, sí, lo del puesto de trabajo. Puesto de trabajo, sí. Bueno, puesto de trabajo es una pregunta muy complicada también, porque nadie sabe exactamente qué va a pasar, ¿no? Es evidente para mí que va a haber cambios en el mercado laboral, eso es evidentísimo, habrá trabajos que van a desaparecer. Pero claro, o sea, cuando apareció la informática, también dijimos todos, va a desaparecer, se van a acabar los puestos de trabajo y bueno, ¿y cuántos se han creado gracias a la informática, ¿no? O sea, quiero decir, lo que va a haber es una transformación de puestos de trabajo. Cuando apareció, antes comentábamos en el despacho del presidente, cuando apareció las máquinas de vapor, ¿y cuántos trabajos van a desaparecer? Sí, desaparecieron muchos trabajos manuales, pero yo creo que en la historia de la humanidad me da a mí que siempre hemos ido a mejor, es decir, siempre hemos ido a trabajos mejores. Yo recuerdo a mis abuelos en el campo y tal, y yo creo que ahora estamos mucho mejor que ellos, ¿vale? Entonces, seguro que hay trabajos que desaparecen, pero creo firmemente que los trabajos que aparecerán serán mejores. Si me permite, encantado de haberme oído toda la explicación. Mi pregunta es simplemente, sabemos que la inteligencia artificial es capaz de entender y solucionar, pero ¿piensa usted que será capaz de imaginar e incluso sentir? Porque es un poco el resumen de todo lo que se está hablando aquí, pienso yo. Sentir no lo sé, creo que no. Bueno, imaginar creo que sí. Imaginar desde el punto de vista del arte, por ejemplo. Sí, eso sin ninguna duda. Ya, pero no sé, ¿cuándo van a hacer un museo para toda la pintura que haga la inteligencia artificial? Bueno, seguramente cuando eso... Usted Sí, no, pero cuando eso sea así, seguramente esa pintura no tendrá valor, porque en el mundo, es decir, lo que tiene valor es lo que es escaso. En economía se dice eso, ¿no? O sea, que la escasez es lo que da valor a las cosas. Si hay mucho de algo, si tú puedes generar muchos cuadros bonitos sin ninguna dificultad, eso hace que el valor de ese cuadro se pierda, se devalúe, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso no va a ser un problema, ¿no? Porque vamos a separar bien lo que es el trabajo del humano y el trabajo de la máquina. ¿La máquina puede hacer cuadros bonitos? Por supuesto. ¿Tienen valor? Ninguno. Es que a eso me refiero. ¿Quién va a pagar por un cuadro que puedes hacer 1000 copias diferentes y de igual calidad? Por eso le pongo imaginar sentir, o sea, la emoción, el ser humano. No, la máquina es diferente. Llegar a sustituir, como han planteado antes ya, al ser humano. Yo creo que no. Porque entonces, claro, hemos llegado a la calle. Yo creo que no, espero que no. El micro, bueno, El micro mira, a ver si funciona. Mira a ver si funciona. Sí, No funciona. Ve, hay un botón. es que no le dan al botón bien. Ahora. Muchas gracias por su explicación y darnos la conocer. Yo quisiera que nos dieran una idea sobre el tema de la alineación. Supongo que se refiere a alineación
Bueno, yo creo que ahora mismo son infundados, bastante infundados. O sea, hay mucho ruido de fondo, pero yo no me creería todo lo que se dice. ¿Vale? Esto de que la IA es capaz de, que se está independizando, que es capaz de pensar por sí sola y tal, yo ahora mismo no creo que estemos en ese peligro. No creo que estemos en ese peligro, no lo he visto, no lo he percibido. Que la IA tiene que tener un componente ético es evidente. Que no todo el mundo va a apostar por una IA ética también es evidente, porque el mundo es muy grande y hay intereses muy contrapuestos, ¿no? Yo creo que los desarrollos de IA ética, de IA con una ética, van a estar más centrados seguramente en países europeos. Otros países no siguen nuestros conceptos éticos, no tienen nuestros valores, son diferentes, y estoy seguro de que si pueden hacer una IA no ética, la van a hacer. No me cabe la menor duda. ¿Vale? Pero contra eso poca cosa podemos hacer los europeos, simplemente que nuestra IA sea ética. Es lo único que podemos hacer. A usted. Allí al final hay un... También soy del lado de ella, como que estoy de aquí, y tenía una duda que quería hacer vuestra opinión sobre una noticia que me encontré recientemente de Google, que alerta que hay como una IA, un virus, por así decirlo, que con ayuda de la IA puede llegar a mutar y evitar las barreras de ciberseguridad que hay en empresas y todo lo demás. Y eso, así tenéis una opinión sobre eso. O sea, si entiendo bien tu pregunta, es que te he escuchado un poco mal, pero has dicho que había como una IA que podía mutar por sí sola y romper los protocolos de seguridad de las empresas. Como un virus, pero en vez de ser un virus muta para que las barreras de... No sé si los hay, pero si no los hay, los habrá sin duda. ¿Alguna otra pregunta? Pásame el micro. Buenas tardes. Y enhorabuena por la ponencia, es súper interesante. Quería preguntar una cosa. A mí me parece que, o eso parece una cosa que pienso, me parece que la IA va a contribuir mucho al control y a la pérdida de libertad de la sociedad en general. Porque siempre hay alguien que manda. Y eso a mí me preocupa. No sé qué pensar. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el sueño de los políticos es tener controlada la población e influenciarles e incluso decirles que tenemos que votar, ¿no? Y yo creo que la IA en las manos equivocadas puede ser una herramienta perfecta para conseguir ese sueño. Ya lo vemos en algunos países. No tenemos que ir un poco lejos, pero ya lo vemos en algunos países que efectivamente hay un control total sobre la población. Eso es así. Y la IA es una herramienta fabulosa para controlar la población, sin duda. Pero ya no solo a nivel de que nos pensamos en cámaras en las calles, etcétera. No. Incluso a nivel de la información que le proporcionamos a la población. Cómo manipulamos la información para que la gente piense de la manera que queremos que piensen. Con fake news o con noticias sesgadas, para que la gente piense de una determinada manera. Eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante enseñar a la gente joven a pensar. O sea, no creerse lo primero que escuchen, sino a ser analíticos. La capacidad analítica es lo mejor que tiene el ser humano, la capacidad de pensar, la capacidad de ser crítico, incluso, con las noticias que tienes, con tu entorno, con tu día a día. Esa capacidad de ser crítico para mí es fundamental y la tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Si no, serán meros corderos a disposición del político de turno. Voy a dar la palabra a usted enseguida, pero primero hay una pregunta en la mesa. Dispara. Bien, era siguiendo la línea de lo que decía la persona que comentó hace un rato sobre, bueno, que siempre hay una persona detrás de la IA que quizás intenta dominar. El año pasado se intentó colar o poner como un postulante a votación en Estados Unidos, yo no sé si es de OpenAI, alguien sacó como una IA bot que se postulaba o se candidateaba como político de algún ayuntamiento. ¿Cómo podemos hacer como para evitar que pase
Silvina, perdón. Estudiante de MBA, es un placer tenerte aquí y ver que los estudiantes del MBA también se preocupan por estas cosas. Pues Silvina, eso sí, yo creo que es imposible de controlar, desgraciadamente. Es decir, eso va a ocurrir. Por eso es tan importante el espíritu crítico que comentábamos antes. Bien, yo también tengo una pregunta para hacerle al profesor. Está claro que, y veo que todas las preguntas han girado alrededor de lo mismo, que es el control de la IA, la humanización, hasta dónde va a llegar. Y yo también se me plantea una duda, porque en la ponencia, Ángel, has hablado de que la IA ha reconocido una fotografía en un sitio, ¿no? Pero hay un aspecto que es la creación del ser humano. Por ejemplo, cuando crea música o cuando crea arte. ¿Hasta qué punto la IA va a crear algo que no está creado, o sea, que no tiene una base de datos donde basarse, sino que crea algo nuevo? Porque copiar, porque yo lo que estoy viendo, la IA lo que hace es que extrae datos de bases de datos existentes y extrae imágenes de algo que existe. Pero el ser humano llega un poco más lejos y crea música, crea arte, pintura, escultura, etc. ¿La IA puede llegar a suplantar en ese momento? ¿Puede llegar hasta ese punto? Difícil pregunta. Por ser un poco polémico con la respuesta, te diré que sí. ¿Vale? Porque al final el ser humano, decimos que el ser humano crea cosas, inventa cosas nuevas, crea cosas nuevas, pero ¿cómo lo hace el ser humano? El ser humano simplemente es un conjunto de neuronas en su cerebro que conectan patrones y que aprenden de experiencias. Y a partir de ahí hace inferencia, o sea, simplemente hace inferencia y genera cosas nuevas. Gente como Mozart, por ejemplo, un genio como Mozart, ¿no? Un músico como Mozart, tenía una capacidad de aprendizaje descomunal y esa capacidad de conectar sus neuronas en el cerebro le permitía generar nuevas partituras originales. ¿Por qué la IA no puede hacer eso? Claro que lo puede hacer. Puede aprender mucho más que cualquier humano y generar nuevos patrones de comportamiento, incluso inferir cosas nuevas. Que sean de mejor calidad o de peor calidad, bueno, pues eso a lo mejor ya no lo sabemos, pero que puede generar cosas nuevas, yo no tengo ninguna duda de que lo puedo hacer. ¿Alguna pregunta más por parte de los... Si hay alguien, que levante la mano, por favor. Y si no, vamos a concluir el acto. Muy bien. Sí. Igual para intentar descatastroficar un poco, no sé si me entiendes el ambiente, estaba pensando en varias cosas que han aparecido en las diapositivas, ¿no? La primera es un tema del que se ha hablado, que es las posibilidades que tiene la IA, cómo de sustituir o automatizar trabajos que tenemos. Y un ejemplo que has puesto es el de seleccionar diferentes candidatos entre diferentes currículums para un puesto de trabajo en concreto. Bien, en ese momento seguro que algunos, igual que yo, hemos pensado, madre mía, que eso puede ser un poco peligroso. Y después ha aparecido en otra diapositiva el tema del sesgo. Pero claro, después me he puesto a pensar y sí que hay mucho tratamiento de sesgo en todas las IAs generativas que se generan. Tanto sesgo por sexo, sesgo por raza, sesgo por cualquier tipo de sesgo que se nos pueda ocurrir. Y este tratamiento no se hace de forma directa por humanos, sino que se hace con otras inteligencias artificiales para que no haya una influencia clara de las personas que están desarrollando esta guía, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, de selección de candidatos, puede ser que la IA, en vez de introducir sesgo, lo esté quitando. Bueno, gracias, Marc. Marc es un doctorando en nuestro grupo de investigación, doctorado muy brillante. Y gracias por intentar desdramatizar, creo, no sé si lo has conseguido porque
porque ahí me ha dejado preocupado tú. Pero bueno, sí. La IA, de verdad yo creo que es que el sesgo, la IA tiene elementos de protección contra el sesgo, que es lo que estás comentando, ¿no? Efectivamente. O sea, cuando diseñamos IA, Generative AI, ya se diseña con unas características que intenten reducir ese sesgo, ¿no? Pero muchas veces, como bien sabes, el sesgo no está tanto en los algoritmos, que yo creo que ahí no está el sesgo, sino en los datos que proporcionamos a las máquinas, ¿no? Entonces, lo que hace la IA es mecanismos de protección que analizan los datos y evitan que esos datos tengan un cierto sesgo o lo reducen o minimizan el impacto de ese sesgo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que las cosas no están tan mal, o sea, que la IA es una gran herramienta que nos va a ayudar muchísimo a la humanidad, yo creo, pues vamos a quedarnos con lo bueno. Predicción del cáncer, tratamientos nuevos, nuevas vacunas, voy a decir algo que no va a gustar a alguien, pero justicia sin abogados, o sea, fantástico, ¿no? Es decir, podemos tener cosas maravillosas con la IA, ¿verdad? Quiere decir que nos da una ventana de oportunidades brutal, descomunal, y claro, también luego está lo humano en que sepamos utilizarla para el bien o para el mal, como cualquier otra herramienta a lo largo de la historia de la humanidad. ¿No quieres ninguna pregunta? Colación de lo que ha dicho don Ángel, yo le preguntaría que, claro, usted estaba hablando de introducción de datos para evitar el sesgo, pero claro, la pregunta sería ¿quién introduce esos datos? Y por otro lado, como lo que ha comentado, me he sentido aludido, pues le diría que sería mejor una justicia sin jueces. Este es el abogado. Sí, sí, cuando me has hecho la pregunta ya me lo he imaginado que era. No, era una broma, totalmente una broma. No, porque tengo aquí un amigo digamos, entre el auditorio que es abogado y también le quería hacer una broma. No, obviamente necesitamos a todos, ¿vale? Con ética, pero necesitamos a todos. He visto muchos abogados que no sé si tienen mucha más ética que la IA, ¿eh? O sea, me preocupa más quizá los abogados que la IA, también lo tengo que decir. Pero no, sí, la IA, por supuesto, tiene que tener un control. Y cuando me preguntas sobre los datos, quién mete los datos en la IA, es muy importante, esa fase es súper importante, porque los datos con los que alimentamos los modelos de aprendizaje son fundamentales, especialmente por temas de sesgo, son fundamentales. Entonces, es importante que haya control desde el punto de vista humano, que sean expertos en estadística, expertos en ciencia de datos, que sean comités éticos los que controlen con qué datos se alimenta la IA, eso es fundamental. Claro, porque es que por esa regla de 3 le preguntaríamos a la IA si es conveniente hacer más centrales nucleares para que pueda mantener todos los centros que han aparecido, concretamente fotografía de Barcelona. Claro, la IA, dependiendo de quién introduzca los datos, diría, claro que es recomendable más centrales nucleares, ¿no? Depende de quién introduzca esos datos, ¿no? Así es. Una duda con respecto a cómo se puede integrar la IA en los sistemas educativos sin que la interacción entre la IA y el alumno sustituya progresivamente la relación con el docente y el alumno. ¿Qué puede hacer un docente para integrar la IA en sus clases? Es un tema también, gracias por la pregunta, es un tema muy controvertido, porque como sabes aquí hay opiniones para todos los gustos. ¿Vale? Mi opinión es que la IA debe integrarse en la docencia, transversalmente, en todas las titulaciones y en todas las asignaturas, te diría, en todos los cursos. ¿Vale? Ahora, lo importante no es que se integre, sino cómo se integra. Si como profesor integras ella en la docencia de manera que no sea fomentar que el estudiante simplemente utilice la IA generativa para preparar sus trabajos. Eso no tiene sentido. ¿Vale? Tiene sentido que el estudiante utilice la IA generativa para hacer mejores trabajos, cosas que sin la IA generativa nunca podría hacer. Por ejemplo, en vuestro caso, el MBA, ¿no? O sea, porque existe IA generativa, porque existe Python, vosotros que sois de un MBA podéis hacer códigos, podéis hacer desarrollos que en otras condiciones sería imposible pensar que podríais hacer vosotros, por vuestra formación, digo, ¿vale? Porque no sois expertos en programación, a lo mejor, ¿no? Sin embargo, gracias a la IA, gracias a lenguajes de programación como Python, podéis hacer maravillas. Y podéis aprender muchísimo más de lo que aprenderíais sin esas herramientas. Pues se trata de utilizar eso. Si la IA va a sustituir a los profesores, yo confío que no, creo que no. Si no, mal asunto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Está bien.
su pregunta. Hay interés, hay interés. Una pregunta en relación con el tema docente que estaban diciendo y también con relación al tema anterior de creación en el arte. Yo es algo que he trabajado en clase, mis alumnos crean publicidad utilizando la IA, entonces sí que se puede efectivamente, pero el tema es utilizarla bien o no. Entonces, a nivel docencia, una pregunta muy directa. ¿Será la IA una asignatura obligatoria, transversal, al igual que lo ha sido la informática o el inglés en primaria, secundaria? Gracias, Inés, por tu pregunta. ¿Te refieres transversal, o sea, te refieres en educación secundaria o en universidad? No, a nivel secundaria o primaria, viendo la cantidad de temas transversales que toca, que básicamente son todos. Pues yo la verdad es que yo no me lo había planteado así. Yo creo que veo más la IA como un aspecto transversal que lo vas a tener en todas las asignaturas. No es que haya una asignatura de IA, sino que tú vas a utilizar IA en todas las asignaturas. Me lo veo más así, no que haya una asignatura específica de IA. ¿Alguna más? Nada más, ¿eh? Vamos a concluir porque estamos llegando ya a la hora límite. Bueno, pues vamos a hacer unas breves conclusiones antes de finalizar el acto. A mí la impresión que me ha causado es el que, claro, las personas que hay aquí, por lo menos yo me considero alguien que soy un lego totalmente en la materia y menos que antes de entrar, porque ahora ya tengo, o por lo menos tengo un criterio con el que contrastar, y eso se lo debo agradecer a usted mucho. El temor que existe en la sala es un temor compartido, es decir, porque a ver qué pasará con esto. Realmente la inteligencia artificial puede sustituir a las personas, puede sustituir a la mente humana, puede sustituir a los humanos. Claro, todo esto en realidad es algo que a nosotros nos preocupa mucho, pero hay una cosa que me ha llamado la atención y es que a las personas que se dedican a la investigación de la inteligencia artificial y al propio ponente no le tienen miedo. Entonces, eso es como todo. Yo tengo miedo a lo mejor a tener una enfermedad y voy al médico y entonces el médico me dice, no, hombre, no pasa nada, tranquilo. Es decir, si las personas, los expertos no tienen miedo, tenemos que tomar esto como un arma que nos puede ayudar en muchísimas disciplinas de la vida. De todos modos, yo creo que el miedo todavía va a existir y va a continuar existiendo hasta que pase mucho tiempo y veamos que efectivamente la inteligencia artificial no hace absolutamente nada de esto, sino que es, como decía antes el ponente a micrófono cerrado, micrófono cerrado lo ha dicho es un copiloto. Es lo que nos tenemos que llevar de esta bonita ponencia en la que ha habido mucha actividad y eso se agradece también. Yo no sé hablar inglés, es posiblemente una de las cosas que todavía no he conseguido, pero sí que quisiera que usted tradujera a las palabras que yo les voy a decir, porque el hecho de tener aquí un doctorando de nacionalidad china, dos, pues eso no deja de ser un honor, perdón, yo creía que solamente había una, no deja de ser un honor para nosotros, pues porque que chinos estén aquí en Alcoy haciendo doctorandos con el doctor Ángel, pues realmente es muy honroso y quisiera que usted tuviera la amabilidad de decírselo. Y es un verdadero lujo para nosotros en esta mesa. So Mr. Rafael Weiss just asked me to translate to English that they are very proud, honored to have two Chinese PhD students here with us, studying a PhD in Alcoy. So we are very happy to have you here, and it's an honor for them, and for sure for the UPB Alcoy also, to have these students. We have two Chinese and one from Cuba also. So thank you very much for being here. I hope that you are enjoying Alcoy. I know that you like Alcoy very much. And I hope that you bring more Chinese students here. Bueno, porque claro, se han echado pobrecitas hora y media y no se han enterado de nada, pero por lo menos... Bueno, pues yo quiero terminar esto con una breve frase que quizás a lo mejor resuma un poco lo que estamos hablando. Y esta frase dice, el hombre es un ser complejo,
hace florecer el desierto y morir los lagos. Es así de sencillo. O sea, que estamos en un mundo verdaderamente de locos. Muchísimas gracias por su atención. Queda concluida esta conferencia y hasta la próxima. Gracias y que tengan buena noche.